¿Te has planteado nunca que solo percibes una parte muy pequeña de la realidad? ¿Es posible que antiguas tradiciones y rituales ofrezcan respuestas complementarias a la ciencia moderna, a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia y el universo? ¿Y si te dijera que consumir ayahuasca regularmente te puede hacer mejor persona? Bienvenidos a Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy hablo con Pablo Medrano, un guía de ayahuasca que dedica su vida al aprendizaje y la práctica de este antiguo ritual amazónico. Pablo fue mi guía en una ceremonia con ayahuasca que realicé en un momento en que necesitaba tomar decisiones, y la verdad es que gracias a esa ceremonia pude desbloquear unas emociones que me impedían avanzar. El resultado, en parte, es este podcast. Pero más allá de mi experiencia personal, Pablo es una de las personas de referencia en España sobre la tradición y el uso de la ayahuasca medicinal y espiritual. Hoy nos sumergimos en el corazón de la selva amazónica, en un viaje que promete replantear nuestra comprensión de la realidad, la espiritualidad y la conexión humana con el universo. Con Pablo abordaremos cómo la ayahuasca nos invita a reconsiderar nuestros propios límites y la posibilidad de una existencia más integrada y consciente. Un inciso: si sigues este podcast habitualmente, te habrás percatado que la semana pasada entrevisté a una persona que defiende una visión más determinista y materialista del mundo. Y hoy me voy al otro extremo y hablo con alguien que cree firmemente en una dimensión espiritual. Estas entrevistas no son casualidad. Parte de mi misión es poder traer encima de la mesa conversaciones complejas con gente interesante que tiene visión diversa del mundo. Mi creencia es que todas estas perspectivas nos enriquecen y nos permiten tener una concepción más ancha de la realidad. Así que sin más preámbulos, acompáñanos en este fascinante viaje con Pablo Medrano y cómo la ayahuasca cambia vidas y percepciones. ¿Estamos listos para abrir nuestras mentes y corazones a las enseñanzas de la naturaleza o seguimos aferrados a una visión limitada de lo que significa ser humano? Pero antes, unas palabras del patrocinador de este episodio. Este episodio tiene el honor de ser patrocinado por Swim, que redefine lo que conocemos como aceite oliva virgen extra, añadiendo los adjetivos de ecológico y de agricultura regenerativa. Agustí Sugrañas, maestro aceitero detrás de este aceite increíble, nos abrió los ojos a los misterios y la magia detrás del alimento estrella de la dieta mediterránea en un episodio de este podcast que cambió completamente mi conocimiento sobre el aceite y me hizo descubrir cómo había estado consumiendo producto basura durante mucho tiempo. ¿Sabías que el aceite de oliva virgen extra no solo es delicioso, sino que también reduce hasta un 30% tu riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? Pero no todos los aceites han nacido iguales. La diferencia entre un aceite cualquiera y Swim radica en el compromiso de Agustí con prácticas libres de pesticidas y herbicidas, un meticuloso proceso que preserva la esencia del aceite de cualquier contaminación, culminando en un envase de lata que protege el oro líquido de los dañinos efectos del plástico y la luz solar. Quizás no te has detenido nunca a pensar cómo el aceite, al ser una grasa, puede absorber contaminantes y olores, comprometiendo incluso al mejor de los productos. Swim es el fruto de un compromiso inquebrantable con la ecología y la sostenibilidad. Desde el cultivo hasta la lata, Agustí asegura que cada gota que llega a tu cocina es de pureza y calidad inigualables. Si quieres conocer los secretos del aceite de oliva, te invito a que los descubras de la voz de Agustí en una entrevista que le hice. Te la dejo en las notas de este episodio. Entre muchas otras cosas, descubrirás que el grado de acidez no mide la calidad, sino la frescura de las aceitunas que se usaron para hacer el aceite. A más grado quiere decir que las aceitunas que se prensaron estaban podridas. Sí, lo escuchas bien, podridas. Swim, con un grado de acidez perfecto entre 0,4 y 0,6, garantiza un aceite de propiedades y sabor intactos. Ahora la oportunidad de transformar tu cocina y bienestar está al alcance de tu mano. Exclusivamente para ti, mi oyente, Agustí te ofrece un descuento de 15 euros en la compra de un pack de 3 latas de 5 litros. Sí, por solo 11 euros al litro te llevas a casa un aceite ecológico de primerísima calidad y de agricultura regenerativa,
Esto es más barato de lo que te encontrarás en las tiendas ecológicas de tu barrio. La razón, que estás comprando directamente al productor y te ahorras los intermediarios. Para acceder a este privilegio, utiliza el código OriolRoda15 en la página swim.eco que te dejo también en las notas. No dejes pasar esta oportunidad de enriquecer tus platos con el auténtico sabor de aceite de oliva virgen, extra, ecológico y de agricultura regenerativa para velar por tu salud y la del planeta. Escucha, Pablo, un placer tenerte hoy aquí. Estoy muy contento, también un poco nervioso, porque ya te he comentado antes de empezar la entrevista que hoy voy a salir de mi zona de confort. Vamos a hablar de un tema que lo encuentro muy interesante, pero desde un ángulo en el cual yo acostumbro a hablar mucho más de la ciencia, de la parte más física, y hoy me gustaría hablar un poco más de la parte espiritual de la ayahuasca. Y para los oyentes o los que estéis viendo el vídeo, yo conocí a Pablo hace 2 años y medio, ya no sé si 2 años o 3 años, yo creo, ya ni me acuerdo, que hice una ceremonia de ayahuasca contigo, que es una ceremonia que otras veces he contado, que durante la ceremonia en sí yo no tuve ninguna experiencia ni mística, ni especial, ni nada, pero algo sucedió allí que cambió mi perspectiva del mundo y al cabo de 2 meses cerré la empresa que llevaba 10 años trabajando en ella. O sea, imagínate el cambio potente y cambió mi vida completamente. O sea, lo que estoy haciendo ahora es en gran parte desencadenado ese cambio que salió, estaba la semilla de allí. Entonces, no es que fuera una revelación, había una semilla allí, pero estaba muy encallada. Y fue esa experiencia a mí lo que me permitió desencallar esta situación que ya hacía tiempo que era como, ¿qué hago? La cierro, no la cierro, no la cierro, no la cierro. Y sucedió esto. O sea, por lo tanto, para mí fue como una experiencia transformadora vital, aún no tener ningún tipo de experiencia psicodélica propiamente, ¿no? Y desde entonces, pues que el tema de psicodélicos me gusta mucho y he hablado con científicos, pero me faltaba hablar pues con un guía, una persona que no sé si llamarte chamán o una persona que guías ceremonias, y me gustaría hablar contigo de la vertiente más espiritual de este proceso. Así que, bueno, para empezar, me gustaría que nos comentaras un poco cuál ha sido tu camino personal hacia cómo llegaste aquí, cómo te acercaste a esta tradición y qué impacto ha tenido en tu vida. Bueno, el gusto es mío, gracias por invitarme. Sí, es interesante lo que cuentas, que no tuviste una experiencia aparentemente tan psicodélica, pero fue transformadora o reveladora de alguna forma, y eso es para mí lo más importante, ¿no? Más allá de lo que, sobre todo los occidentales, entendemos como experiencia psicodélica y lo que buscamos de ella. Yo, en 2006, cuando tenía 23 años, me fui a Perú a hacer las prácticas de mi universidad. Estudiaba Ciencias de la Educación a un pueblecito llamado Huacho, y en un viajecito que hicimos a la selva conocimos a Marisol, que es una mujer de allí, líder del campesinado indígena y de los derechos de la mujer, que va viajando por todo el Amazonas, conociendo, liderando personas que se dedican a la selva y sobre todo defender sus derechos. Y en este viaje de 4 días desde Yurimaguas hasta Iquitos, conociéndola en profundidad, ella conocía a un médico tradicional, como allí se le llama, un curandero, y nos ofreció que conociéramos a Juan, se llamaba Juan Curico, y que hiciéramos una ceremonia con él en su casita en medio de la selva, que le llaman allí chacra. Y así hicimos, una vez llegamos a Iquitos, en esta experiencia transformadora que es ir 4 días desde Yurimaguas hasta Iquitos en un barco, amaneciendo en el Amazonas y viendo los pobladitos a las riberas del río. Y nos fuimos a su chacra e hicimos 2 ceremonias con él. Y fue transformador, revelador. Tuve un encuentro muy bonito a nivel espiritual con la selva, conmigo mismo, con mis ancestros que yo entiendo no tanto en un plano de lo que yo recuerdo físico, sino como en un plano más espiritual. Y este curandero me dijo que había visto que yo tenía que aprender la tradición ayahuasquera, y así me lo dijo, que
Así, tal cual. Sí. Sí, así me lo dijo tal cual, que podía aprender con él, que iban a ser años de estar en la selva con él. Pero claro, yo tenía que dejarlo todo, ¿no? De repente, pues vas a la selva a hacer tus prácticas de educación y vives esto y o sientes que has de dejarlo todo para hacer esto. ¿Tú también tuviste esta sensación? De dejarlo, esta sensación tan transformadora, absolutamente. Lo que pasa es que tenía 23 años. Claro. Y yo no estaba preparado para un aprendizaje de tal envergadura, ni mucho menos tampoco para dejarlo todo. Y ahora, desde el lugar en el que estoy, entiendo que efectivamente no hubiera sido lo adecuado, porque para un occidental como yo, no se trata solo de ir a la selva y estar años y de repente entrar en contacto con el mundo de la selva a un nivel sutil y espiritual, sino que significa también aterrizar y enraizar y anclar todo eso a lo que tú eres, en tu mundo. Y eso requiere de cierta madurez para que no quede, para que eso cobre un sentido, un significado en tu vida aquí y ahora. Así que 6 años después es cuando yo pude finalmente dejarlo todo, después de haber recorrido lo que yo sentía que tenía que recorrer. O sea, ¿tú volviste a casa? Yo volví a casa, terminé los estudios y empecé a trabajar. Cuando yo me fui 6 años después, yo había estado trabajando de educador en un centro de acogida durante 3 años. Era indefinido, con niños menores en riesgo de desamparo. Y lo dejé todo y ahí sí sentí que ya era el momento. O sea que fíjate qué nivel de repercusión había tenido esas 2 ceremonias, que eso había estado ahí. Porque en medio no hubo más ceremonias. No hubo más ceremonias. Wow. Yo había escuchado de alguien que hacía ceremonias aquí y allá, pero yo no lo sentía. No sentía que tenía que ir a la selva, que era allí donde estaba lo que yo tenía que encontrar. 6 años se quedó eso allí. 6 años. Wow. Una semilla había quedado ahí realmente germinando, un llamado, digámoslo así. Y yo fui, que me acuerdo que decían, pero bueno, tú ahora te vas allí, esta persona que has conocido, pues no sabes dónde está, ¿no? Yo había perdido el contacto con Juan y con Marisol. Pero yo allá que fui, y 6 años después, y fíjate, no pude encontrar a Juan, a pesar de que encontré su casa donde anteriormente vivía, pero encontré a otra persona, que era Arnaldo Vázquez Catachunga. Y bueno, y allá fui, llevado por un nativo del pobladito de San Andrés que se llamaba como yo, Pablo, y me llevó y lo encontré a Arnaldo, que estaba cocinando el ayahuasca ese mismo día, y esa misma noche tomamos, después de haber pasado 6 años, que yo pensé, bueno, vamos a ver qué ocurre, porque igual yo ahora tomo ayahuasca y hay otro pedo distinto y no tiene nada que ver con aquello y ya está, pues me vuelvo a casa, ¿no? Ha sido simplemente un viaje. Pero no, el viaje continuó y la explicación y el sentido de aquello que había ocurrido cobró aún más sentido y comenzó mi iniciación al día siguiente, cuando yo le dije a Arnaldo que había venido a aprender y él me dijo que lo había sentido, que teníamos que preguntar a los maestros del linaje. Y en esa segunda ceremonia, pues ahí él preguntó, a la par que mientras preguntaba, pues yo accedía a entrar en este tipo de aprendizaje de un orden espiritual trascendental, pues que cambió mi vida sin ninguna duda. Pues has dicho que Arnaldo fue entonces tu maestro. Sí. Y dices que preguntó a los maestros al linaje, o sea, ¿le preguntó a nivel espiritual, digamos, o había unas personas? A nivel espiritual, en la experiencia de los linajes, en este caso de mi linaje amazónico, el curandero, el médico tradicional, cuando toma la ayahuasca entra en un universo, digamos, en un estado de conciencia ampliado en el que la presencia del espíritu, de los maestros del linaje está, y el conocimiento fluye y se transmite de esta manera, ¿no? La información fluye en esta forma, desde esta conexión
a un nivel de conciencia ampliada. Y en resumidas cuentas, pues cuando tomas el ayahuasca ves, ¿no? Ves a los maestros, y en este caso pues yo veía a un maestro muy grande que me daba el acceso y el permiso para entrar en este camino de conocimiento que para nosotros es sagrado, mientras Arnaldo en ese mismo momento decía que los maestros accedían a que yo entrara en este camino. Y todo eso estaba conectado, y esta es una de las cosas que le dan sentido a la experiencia que uno tiene con la ayahuasca. Cuando lo que tú estás viviendo internamente en forma de entendimiento o de visiones se conecta con lo que tu guía, en este caso mi maestro, te está guiando y está cantando y está diciendo. O sea, el canto del maestro te está guiando en tu propio encuentro con tu propio canto, con tu propio camino de conocimiento, tanto en cuanto el canto como esto, ¿no? Como la guía a un camino de conocimiento. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste allí? Y ahí estuve 7 años. 7 años en la selva. Yendo y viniendo, pasando temporadas a veces más largas, 6-7 meses, a veces más cortas. Y durante esos 7 años haciendo un camino de un compromiso profundo, haciendo dietas, como se le llama allí en la selva. Dietas se refiere tanto a tomar durante ciertos periodos ciertos concentrados de plantas o de cortezas de árboles, y también periodos de abstinencia sexual para, digamos, entender tu propio cuerpo y tu mente y tus pensamientos a un nivel más profundo y limpiarlos, que para eso sobre todo son las dietas, los concentrados de plantas y de árboles. Sería como podríamos llamar aquí ahora, que está muy de moda, tomar o hacer unos tratamientos de desparasitación intestinal, sí, que a la vez un detox o un detox, pero sobre todo desparasitación intestinal, vamos a decir, vale. ¿no? Que se conecta con toda esta rumia de pensamientos en la mente que tienen que ver con esta construcción de la identidad y del yo que hemos ido haciendo, y que en ocasiones nos desconecta de la realidad en cuanto a presencia, ¿no? A estar presente desde la realidad genuina que quizá uno es, ¿no? Desde la sabiduría que uno tiene, no desde la confusión. Entonces, la parte principal consiste en ir, digamos, desmembrando, desfragmentando toda esa identidad que uno ha construido, para ir reduciendo y llegando a lo esencial de uno mismo, que básicamente es encontrarse con una zona en la que uno es muy vulnerable, porque al final pues lo que has construido de ti mismo te ha hecho sobrevivir en tu vida. Y llegar ahí pues es encontrarte con esta vulnerabilidad y hacer un ejercicio de reconfiguración de ti mismo en cuanto al mundo, al universo, la existencia. Y ahí la humildad juega un papel fundamental. Y las plantas juegan un papel fundamental, como las portadoras de la información que le hace falta a tu cuerpo para volver a rearmonizarse en un equilibrio, en esta nueva reorganización con todo, ¿no? Con todo el sistema, sobre todo en este caso natural de la selva. Entonces las plantas ahí tienen una gran importancia, y la abstinencia sexual pues también, porque al final para muchas culturas y también la amazónica, la energía sexual es una energía muy poderosa. Es la de la vida. Es la de la vida, la que te conecta con la vida, que al final también es el eje principal de esta sanación, digámoslo así, ¿no? Volver a reconectarte con la vida y sanear todo aquello que te desconectaba de ello. Y guardando esta energía durante años es como uno puede conseguir conectarse o generar esta conexión, que es lo que hacemos en la ceremonia, con esta información, con este canto, con este conocimiento, que es al final el que va a guiar a las personas que estamos en la ceremonia en un camino de entendimiento. Hablas mucho del canto y es una cosa que tengo apuntada aquí para hablar de ella un poco más, pero aquí hay un par de cosas que has dicho que a mí me han resonado mucho con
con otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, has dicho que hiciste un proceso de construirte o de reconfigurarte, ¿no? De eliminar todas esas capas. Esto me suena mucho como a la meditación, que hay los mantras de yo no soy mi pensamiento, yo no soy mis emociones, o Zen, ¿no? La filosofía Zen, ¿no? Que hay estas preguntas, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, entonces, ¿qué soy, no? ¿Es un poco parecido este camino el que realizaste de eliminar todas estas capas del yo que te habías construido? Sin ninguna duda, sí, totalmente, absolutamente. ¿Y qué queda al final? Bueno, ese es el camino. Es algo que solo uno puede descubrir con uno mismo. ¿Qué es lo que queda? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo y de dónde vengo, a dónde voy? ¿No? ¿Qué es el ser? Sí. Pues es algo que quizá yo ahora seguramente no te lo puedo responder, no te puedo decir esto es el ser, pero es un camino muy bonito que cada uno ha de descubrir y empieza por ver lo que uno por lo menos no es, ¿no? Y dime alguna cosa, por ejemplo, que tuviste que no eras, si es que quieres compartirlo, ¿eh? Sí, claro. Desde luego, pues yo no era mi enfado con el mundo, desde luego yo no era mi trauma, desde luego yo no era este lugar de incomprensión que me alejaba de mí mismo, de mi familia y de la vida. Lo que la ayahuasca a mí me ha dado, que es lo que hizo que cuando yo regresé de la primera vez de la selva, mi familia vieran que, a pesar de que yo no les expliqué nada porque no lo iban a entender, vieran que algo bueno había pasado porque mi enfado se había calmado. Yo me pude acercar de nuevo a mi familia, pude acercarme a mi padre desde otro lugar, pude sanear mis raíces. Porque todo eso que yo no era, ¿no? Fruto del dolor y del trauma, se había podido liberar. Al final te das cuenta de todas esas cosas que no eres, a las que te aferras como, ¿no? como una bandera que llevas por delante y soy todo esto. Y de repente ver que no eres eso, sino que vas yendo atrás y atrás y atrás y vas recordando aspectos más esenciales de ti mismo. Tienen que ver normalmente con el niño que tú eras, cosas que habías olvidado y están ahí. Y poder volver una vez más, digo, a ese lugar de vulnerabilidad en el que puedes sentir el mundo y respirarlo sin morir en el intento, ¿no? Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Al final es poder desarmarte para poder sanearte, y empieza por las raíces. Y ahí es donde yo me di cuenta de que yo me había ido a la selva huyendo, buscando un camino de conocimiento por el que yo me sentía llamado, pero también de alguna forma era una huida hacia adelante de mí mismo y de mi dolor. Y una vez pues la cosa se fue armonizando, me di cuenta de que tenía que volver. Tenía que volver a mi lugar, que pues yo no soy nativo, sino que soy occidental, que tenía que volver a Valencia y que tenía que sanear mis raíces. Y eso pasaba por ir saneando mis relaciones amorosas con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi gente, conmigo mismo, y hacer el camino de vuelta a casa. Y esto lo voy a conectar con la mitología griega, y recomiendo el libro de la Odisea, que imagino que casi todo el mundo habrá leído, que al final habla de esto. Homero hace un viaje. El camino del héroe. El camino del héroe hacia afuera y se va en la búsqueda de estas aventuras, pero al final es un regreso a casa, es un volver a casa. Y en esa vuelta a casa es donde realmente acaba y encuentra el propio canto de uno, ¿no? Y puede reconciliar sus relaciones en su hogar, ¿no? Y al final el regreso al hogar solo ha sido posible cuando has podido irte y vivir esas aventuras y verlo desde la distancia y recuperar, digamos, toda esta poesía de la vida, ¿no? La relación con la belleza en el mundo, que es lo que para mí la mitología amazónica me aportó principalmente. De repente entender que el mundo y mi lugar en el mundo formaba parte todo de la belleza, ¿no? Y que la mirada hacia el mundo podía volver a ser algo más relacionado con la poesía,
con el amor, con el corazón, que la reconexión con la vida tenía que ver con la conexión con el corazón y con el amor de nuevo. Ya que has comentado un poco la cultura amazónica, ¿me podrías decir un poco qué papel juega esta planta, la ayahuasca, en las tradiciones de las comunidades ancestrales de por allí? Juega un papel fundamental. A pesar de que en algunos sitios se va perdiendo ya, allí está contextualizado, desde luego, el uso ritual de la ayahuasca y la medicina amazónica. De hecho, allí, pues la gente cuando dice que va al médico, van a este tipo de médico. Y acuden por motivos familiares, por motivos de salud. Lo que el médico hace es, cuando les da ayahuasca, es hacerles ver y entender qué es lo que ocurre, o sea, digamos que llevar la conciencia a donde no la hay, o traer del inconsciente, de la zona donde la cosa no se ve, o de lo que uno no es consciente, llevarla al consciente, y que la persona pueda integrar esa conciencia a todos los niveles, ¿no? Desde el entendimiento, desde la mente hasta el cuerpo. Y a la vez, pues si es que hay alguna afección física, en este encuentro con este tipo de información y de conocimiento que hay en el mundo espiritual de la selva, entender qué planta es la que va a ayudar a esa persona. O sea que por un lado es la cuestión física de la ingesta de plantas más allá de la ceremonia de ayahuasca, y por otro lado es la cuestión psíquica, ¿no? De la psique, de llevar a la conciencia e integrar conscientemente lo que ocurre para volver a armonizarlo a todas las dimensiones de nuestro cuerpo, ¿no? Desde la física, la mental, la emocional y la espiritual. Y en ese sentido, el médico tradicional guía este proceso, conoce y puede ver las situaciones que se dan en las personas que vienen y puede ayudarles en esta toma de conciencia y en también la sanación en cuanto a plantas. O sea que habría una parte, llamémosla, más bioquímica de los compuestos de una planta o de otra que pueden tener un efecto sobre el cuerpo, y además una parte más de holística, de entender de dónde está la raíz de ese problema, ¿no? Correcto. Y esta parte, ¿cómo la ve el médico? ¿Cómo la percibe? Bueno, en la selva, lo primero, digamos que el primer nivel sería el del espíritu. Y ahí, según la cosmovisión amazónica, en la dimensión espiritual ocurren interacciones con el resto de espíritus del mundo espiritual. En la selva se entiende y se cree que hay muchos seres de todo tipo y que todo tiene su espíritu y su conciencia. O sea que la montaña tiene su espíritu y su conciencia, y su madre, la madre de las montañas, y la cocha, el lago, es como se llama en quechua, lago, tiene su espíritu y su madre. Y ahí habita la boa, que tiene su espíritu y su conciencia, y el río, que tiene su espíritu, su conciencia, y los seres que en él habitan a nivel espiritual. Pues en todo ese mundo espiritual ocurren interacciones y que a uno le pueden provocar de repente estar desalineado en algún aspecto con el resto del mundo espiritual y con uno mismo a nivel emocional y a nivel físico, y de ahí pues desencadenar diferentes enfermedades o afecciones. Todo esto, para que nosotros los occidentales lo podamos entender, sería lo que se conecta con esta mitología amazónica. Pero para el médico tradicional esta dimensión espiritual es la más importante. Pero de ahí se va hacia la mental, la emocional y la física, para poder ir armonizando y realineando de nuevo todo con este fluir de energía que nos conecta de nuevo con la vida en armonía, ¿no? Para que lo podamos entender un poquito mejor, yo creo que, porque como es algo muy fantasioso y mitológico para nosotros, digamos que en el sistema que somos, si todo ha de estar en armonía con lo que somos y pensamos, desde lo micro, ¿no? Y esto iría desde la microbiota y lo que nos habita más a nivel microorgánico, hasta lo macro, ¿no? Lo que también se conecta con nuestro sistema en todas las dimensiones,
más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Con todo lo que vivimos y nos rodea. Los estímulos, las frecuencias que están en contacto con nosotros. Esto en nuestro mundo occidental pues también tiene un sentido, ¿no? Todas las frecuencias a las que estamos expuestos todo el tiempo, informaciones o tipo de tóxicos que hay en los alimentos y en el agua, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información es la que está fluyendo en nosotros y con la que estamos en contacto a todos los niveles? Desde nuestros pensamientos a nuestras células, desde nuestra microbiota hasta nuestras emociones. Pues desde ahí lo entendemos mejor y desde ahí el médico tradicional lo que hace es tratar de volver a recuperar la armonía en todos estos sistemas. Esto puede que a algunos del que esté escuchando les suene muy metafísico, pero simplemente para ponerlo en contexto, Pablo, tú esto a lo mejor no lo sabes, pero aquí en el podcast he hablado mucho sobre la luz y cómo la luz del sol nos afecta y cada frecuencia de la luz tiene efectos sobre nuestro cuerpo muy distintos. La luz infrarroja mejora la función mitocondrial, la luz ultraviolada es la que nos permite producir vitamina D. O sea que esto a nivel científico está más que aceptado. Has hablado de microbiota, has hablado también de tóxicos, pero es que si hablamos de conciencia y de campos, hay en la física actualmente hay el movimiento de la panconciencia, que es una teoría que dice que aparte de lo que vemos físicamente hay unos campos de conciencia porque es lo único que permite explicar una cosa que es inexplicable, que es la conciencia, que no se ha conseguido entender de dónde viene, ni dónde está, ni cómo puede ser que el cerebro la genere, ¿no? Entonces hay físicos que hoy en día ya están hablando de esto, o sea que esta parte mística se junta también con la ciencia en muchos sitios. Son campos de exploración nuevos que aún no son muy raros, pero que no tenemos que descartarlos pues simplemente porque decimos, no, esto es una cosa de la mitología que ya no va con el mundo moderno. Sí, además has dicho tomar el sol, ¿no? Sí, llevar sí. la luz a donde no la hay, donde aquello que está sumergido en un lugar de oscuridad y de la que uno no sabe o no es conocedor o no tiene conciencia de lo que ocurre ahí. Al final, en definitiva, es esto lo que hace la ayahuasca, llevar conciencia, pero no solo a un nivel de entendimiento en nuestra psique y en nuestra mente, sino también a nuestro cuerpo. Esta es una de las diferencias entre leer un libro y entender pues que es importante el perdón, la reconciliación o unas cuestiones que uno esté tratando de entender a un nivel emocional o místico y llevar esta experiencia a un entendimiento o una toma de conciencia a todos los niveles, ¿no? También la dimensión física. Quiero decir con esto, en uno de los estudios de ICERS que han hecho, han observado que las personas de las comunidades que se generan y que toman ayahuasca, de repente empiezan a tomar menos alcohol, ¿no? A comer mejor. O sea que de alguna manera uno siente, no solo que uno entiende que ha de beber menos o que ha de comer más sano o que ha de pensar más sano o que ha de sentir más, ¿no? y mejor la vida, sino que de repente uno lo siente, ¿no? Uno siente en su cuerpo que no le apetece de beberse otra cerveza, que a uno no le apetece este determinado tipo de comida porque uno siente que no es más tóxica o a uno no le siente igual de bien. Uno entiende, uno siente que cuando se reconcilia con un ser querido, uno se siente mejor, ¿no? Entonces, este es el llevar conciencia, ¿no? No solo es entender a un nivel mental lo que ocurre, sino que es sentirlo a todos los niveles y las dimensiones que nos conforman, digamos. Para mí esto es muy importante, ¿no? Es la clave y la gran diferencia. Y es el aprendizaje que nos traen los nativos. Los nativos tienen una manera de conectarse con la vida desde el sentir, desde el corazón, no tanto con la mente y los pensamientos. Y nosotros en nuestra cultura parece que es un poco al revés. Hemos creado una conexión muy mental, una manera de experimentar la realidad más disociada del sentir y del corazón y más en la mente. Y se trata de salir de esa disociación y volver al corazón, al sentir.
al cuerpo. Sí, corroboro lo que has comentado del alcohol, tanto por mi experiencia personal, que después de la ceremonia que hice contigo yo estuve un mes, yo no consumo mucho alcohol en general, pero estuve un mes que ni lo toqué, y de hecho ahora ya prácticamente no consumo. O sea, no sé si ese fue el desencadenante, pero el poco que consumía lo he prácticamente abandonado. Y ayer estaba escuchando entrevistas también a otra gente que hablaba de ayahuasca para prepararme hoy, y hay muchos estudios. Creo que escuché una de uno que se llama McDina, creo, un señor de la British Columbia University, que decía esto, que en las iglesias sincretistas que usan la ayahuasca de forma recurrente, desaparecen los comportamientos homicidas, comportamientos suicidas, depresiones, alcoholismo, adicciones, de gente que llega allí, o sea, pues gente muy chunga, digamos así, gente que viene pues de mafias o de favelas en Brasil, que a lo mejor pues han cometido crímenes y llegan allí, y mientras toman ayahuasca desaparecen todas estas enfermedades, podríamos llamar, psicológicas, o estos comportamientos tóxicos. Estas conductas. Estas conductas, sí. Sí, luego también el papel de la comunidad. Antes me preguntabas, la gente que iba en la selva a tomar ayahuasca. Ahí está todo contextualizado y contextualizado con su cosmovisión. Para mí el papel, como te decía antes, más importante fue el regreso a casa y el aterrizar e enraizar todo ese conocimiento en nuestra cultura, en mi cultura, en algo que tuviera sentido aquí. Uno no puede venir de la selva y estar hablando del chuyachaki y de seres que están todo el tiempo alrededor de nosotros, sino que eso se puede transformar en un camino de autoconocimiento, ¿no? De estar mejor en el mundo y en el mundo en el que vivimos y cómo lo experimentamos. Se están generando comunidades sanas. Nosotros tenemos una asociación que se llama Amauta y es una comunidad, como hay otras, de gente que nos juntamos y tomamos ayahuasca y se va generando digamos una conexión, una manera por un lado de tomar ayahuasca y una manera de empezar a poder compartir otra forma de ver el mundo, otra forma de ver el mundo que desde luego ha de estar conectada, anclada al resto de la forma de ver el mundo del resto de la sociedad. Esto es importante, pero me refiero tanto en cuanto a la forma de pensar, a las conductas más sanas, ¿no? Son comunidades que no se juntan a salir por ahí a beber alcohol o a intoxicarse de cualquier manera, sino que son gente que se juntan a encontrar una manera más sana de vivir. Eso es lo que al final se está haciendo. A encontrar maneras de llevarse mejor con su padre, con su madre, con sus hermanos, a encontrar maneras de comer mejor y sobre todo a encontrar maneras de pensar y sentir mejor, más sano. Hay una cosa que has dicho que creo que es importante, que me gustaría incidir un poco más, y que es donde estabas continuando con lo que estabas diciendo ahora. Hemos hablado de que tú realizaste un camino del héroe, pero lo que mucha gente no sabe es que el problema del camino del héroe es que cuando el héroe vuelve a casa, él ha cambiado mucho, el sitio donde estaba a lo mejor no ha cambiado tanto, y donde se sitúa este héroe, esto lo hablaba con Bernardo Ortín, no sé si lo conoces, que es un terapeuta también de Valencia, y decía, claro, el héroe vuelve a casa y a lo mejor no puede vivir en el pueblo ya, porque es que en el pueblo ya no está bien, a lo mejor tiene que vivir en las montañas alrededor del pueblo, porque es que es su sitio, ¿no? Y esto lo quería ligar con tu experiencia, cómo fue volver, dónde esto te situó, y también cómo estas prácticas que tú aprendiste se pueden integrar en la cultura occidental, ¿no? Porque son tan distintas que, o sea, si puedes ligar un poco tu experiencia personal y también un poco la parte más sociológica, digamos, de cómo integrar este conocimiento. Sí, desde luego yo cuando volví me fui a la montaña. Vivo en la montaña y vivo en el bosque. A mí siempre me ha gustado y me ha llamado la montaña. Soy escalador también. ¿Eres escalador? Sí. Ay, mira, yo también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pues no lo sabía. Me encanta, a mí me encanta escalar. Escalo menos de lo que me gustaría, pero me encanta. Pues ya iremos a escalar. Vale, sí, sí. Bueno. Pues sí, y desde luego pues uno vuelve y hay que recuperar la integridad de todo ese autoconocimiento que has encontrado en ese viaje. Y eso no está reñido sino más bien lo contrario, con sanear tus raíces, con poder volver y darle un abrazo a tus padres y empezar a sanear los patrones que había tóxicos. Pero también
desde el lugar en el que uno se encuentra tras ese viaje, pues a lo mejor requiere también y ahora me voy a la montaña, ¿no? Porque ahí me encuentro yo, porque este soy yo, ¿no? Porque este es el lugar donde yo me encuentro a gusto, ¿no? Y este es el lugar desde donde yo me encuentro a gusto con el resto de las personas con las que yo me relacionaba. Cambiaron mis relaciones con mis amigos, cambiaron mis relaciones con mi familia, con mis padres se estrecharon a un nivel y se desvincularon a otro, todo lo referente a lo dañino o más tóxico que había. Y con mis amigos, pues con algunos se distanció enormemente, pero por otro lado, desde un lugar de paz. Desde un lugar de paz. Muchos entendieron que el Pablo con el que hacían ciertas cosas y se lo pasaban muy bien, pues ya no estaba, y eso pues les daba pena. Pero había otro Pablo que sentían bien, ¿no? Que sentían muy bien y que ese Pablo estaba ahí igualmente, a un nivel, a todos los niveles, de hecho, en los que Pablo puede estar para esas personas. Al final, para mí es encontrarse uno mismo y aprender a respetarse y a quererse a uno mismo, y desde el uno mismo hacia los demás, hacia afuera. Y entonces, desde este punto, ¿cómo transmites estos conocimientos para que puedan ser aceptados en esta sociedad? Vaya pregunta, ¿eh? No, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Ese es el gran trabajo que pienso que estamos haciendo mi equipo y yo, ¿no? Traducir, bueno, mi equipo y yo y toda la comunidad, porque al final es un trabajo que estamos haciendo toda la comunidad, que nos juntamos a aterrizar un conocimiento en este lugar, en esta cultura, en este mundo en el que vivimos. Es un camino, de repente se convierte en un camino de autoconocimiento. La bandera y el eje de toda la sanación es el amor. El amor a un nivel no tan de película romántica, sino el amor como la energía que te conecta a la vida, que te hace abrazar a la vida, que te hace enamorarte de nuevo de la vida. Porque en el camino del viaje chamánico, la muerte es otra de las grandes claves. La muerte en cuanto a nuestra mortalidad, somos mortales, y la muerte como todo aquello que va muriendo de nosotros, y la muerte como la consejera que nos dice: abrázate a la vida, porque algún día te tocará en el hombro y te tocará volver, así que deja de morir en vida y abrázate a la vida. Y el amor es esa energía que te conecta a la vida, que te enchufa a la vida. En ese sentido de amor estoy hablando. ¿Sería un amor parecido a la visión budista del amor? Seguro. Sería también, en términos freudianos, el eros, ¿no? La pulsión erótica, en contra de la pulsión tanática, ¿no? Vale, no, o sea, es un amor más sensual también, ¿no? Sí, es el amor que te conecta a la vida. Desde luego la sexualidad es parte de eso, y la sensualidad, pero estoy hablando de esa pulsión a vivir, aquello que te hace luchar por vivir, pero luchar desde el no luchar, desde el vivir, ¿no? Presenciar la vida en lugar de desconectarte de ella. Entonces lo que estamos haciendo al final es eso, es aprender a querernos a nosotros mismos y a presenciar la vida desde el amor en todos sus sentidos, ¿no? Y pasa por comer mejor, pasa por pensar mejor, o más alineado con la verdad que vamos descubriendo en nuestra experiencia en este camino de autoconocimiento. No se trata solo de he visto y entiendo y digo y mi discurso va de esto, ¿no? Va del amor, sino que yo vivo esto, vivo esta verdad. La vivo en mi trabajo, la vivo en mi familia, la vivo en mi interior, la vivo en mis pensamientos. Se trata de un camino de autoconocimiento. Y por eso digo que lo estamos generando entre todos, entre toda la comunidad. No hay un gurú en la comunidad nuestra, no hay nadie. Y si hay alguien que de repente va con una verdad que le posiciona por encima de los demás o empieza
a hacer algo que aleja del anclaje con la tierra, con lo que de verdad vivimos, pues entonces eso hay que bajarlo a la tierra, ¿no? Se trata de que estamos en un camino de autoconocimiento para vivir mejor entre nosotros y en la tierra, ¿no? En nuestra cultura. En el último o los últimos retiros en los que hicimos, creo que fue justo después de la muerte de mi maestro, que murió en diciembre, y tuvimos con todo esto de la guerra de Israel y Palestina, tuvimos una conclusión muy, muy bonita, ¿no? Y fue la siguiente: la guerra de Palestina a veces empieza en la ronda de Dalt, ¿no? Cuando de repente alguien en el coche te insulta, ¿no? Y ven en ti un enemigo, alguien que está generando no sé qué tipo de peligro ¿no? Y te insulta. Al final, el entender que somos uno, que estamos conectados y que podemos ser amables también en la ronda de Dalt a primera hora de la mañana con esa persona que nos está insultando, yo creo que nos ayuda a entender que la paz, ¿no? y el amor entre nosotros, entre todos los hombres y las mujeres, y con el mundo en el que vivimos, con el planeta en el que vivimos, o sea, no solo entre los hombres y las mujeres, sino también con las montañas, los ríos, las plantas, la paz y la armonía y los animales, es importante, ¿no? Para salir de este estado de lucha, de guerra, en nuestros pensamientos, con el que te insulta en la ronda de Dalt, con el río que está contaminado y por eso no puedes beber su agua, o con los animales que comes que están intoxicados. Para mí, aterrizar e integrar esa verdad desde la primera hora de la mañana cuando uno va a trabajar es el gran gol. Muy bien. Escucha, Pablo, ¿te parece si saltamos a una parte un poco más que nos cuentes un poco cómo es la experiencia de la ayahuasca propiamente? Para aquellos que sean nuevos, ¿podrías describirnos cuál es el proceso, los elementos esenciales de una ceremonia de ayahuasca? ¿Qué deberían esperar los participantes? ¿Cómo sería el setting, la preparación previa? Bueno, lo primero es saber si es tu momento tomar ayahuasca. La ayahuasca no es para todo el mundo. Si es lo adecuado para tu proceso, si es que... A ver, cuéntame más. ¿Qué quieres decir que no es para todo el mundo? La ayahuasca no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber si en este proceso de desmontar las mentiras que a uno le sostienen, de repente uno no va a desmontar una mentira que al final a uno le está ayudando a sobrevivir en la vida, por mucho que sea una mentira. Si uno está preparado para desmontarse. Si uno sabe que tomar ayahuasca implica que uno va a entrar en un proceso que puede ser transformador. Como cerrar una empresa. Como cerrar una empresa, ¿no? Como desmontar aspectos de ti mismo que a lo mejor te va a costar soltar. Este es el gran miedo, yo creo, al menos el que yo siento, ¿no? Es como haces este proceso, que puede ser ayahuasca o puede ser otro tipo de trabajo espiritual o de autoconocimiento, y es decir, bueno, es que a lo mejor lo que me saco ahora me está ayudando, ¿no? Efectivamente. Uno tiene que saber que en este proceso también de crecimiento, porque ha de estar bien guiado y entonces es un camino de crecimiento personal, puede pasar por un momento de crisis. Quiero decir, de replantearte cuestiones que no te habías planteado, ¿no? Pero bueno, y ahora entonces si no soy esto, ¿qué soy, no? Si tengo que volver a darle un abrazo a mi padre porque mi corazón me lo reclama, bien, pero entonces ¿eso cómo va a continuar si hay un dolor? Se plantean cuestiones importantes, profundas, que han de estar acompañadas. O sea, ahí lo primero es plantearse, como digo, si uno está en el momento de tomar ayahuasca, elegir la persona o el lugar donde tomar la ayahuasca adecuadamente, que haya un conocimiento detrás que vaya a guiar la experiencia, como es el caso de los conocimientos de las tradiciones ancestrales. El conocimiento es una información que está fluyendo en la ceremonia y que está guiando y dirigiendo la atención a la información que es interesante y desconectando la atención de la información que es confusa. O
O sea, conectando con lo que es relevante y desconectando de lo que es confuso, para que al final la persona tenga un proceso de entendimiento significativo y que le lleve a un lugar mejor. Sin ese conocimiento, sin esa conexión con una información que te lleve a este proceso de entendimiento adecuado y saludable, de repente la persona podría salir más confusa, ¿no? Por eso la guía y la tradición y el conocimiento que hay detrás, que es el que guía, es fundamental. Pero también el que, según nuestro equipo Amauta, según el trabajo con ICERS y según Confirm, la red micelio, la federación Red Micelio que estamos creando junto con otros guías ayahuasqueros y con otros guías de enteógenos, que es una federación, y aprovecho a contar un poquito a nivel internacional, pero sobre todo nacional, que hemos creado junto con ICERS, como digo, y hemos creado un código ético y un código de buenas prácticas para que haya unos mínimos en las personas que están guiando ceremonias con enteógenos que aseguren el buen hacer y el buen resultado de las personas que participan en estas ceremonias. Pues, ¿cuáles serían estos códigos éticos mínimos? Estos códigos éticos tienen que ver con el compromiso con uno mismo como guía y con el conocimiento que uno trae y lleva, que tiene que aprender. Un compromiso con las personas o la persona que viene en la ceremonia en todo su proceso, antes, durante y después, y con el enteógeno en sí y a todos los niveles, ¿no? Tanto de sostenibilidad como de las comunidades originarias de este enteógeno. Son unos mínimos éticos a todos los niveles, es un código deontológico también. Según también hemos acordado con nuestra federación Red Micelio y todos los que formamos parte de ella, el que haya un equipo multidisciplinar en este proceso es muy importante. Pues lo ideal es que haya un médico, como en nuestro caso en Amauta, que revise los formularios médicos de todas las personas que participan en la ceremonia, para comprobar que médicamente está todo bien, que no hay ninguna interacción con un proceso médico que esté teniendo o con una medicación que la persona tome, porque de ninguna manera esto ha de ser algo que sea suplente de un tratamiento médico o de un proceso médico que la persona esté teniendo nunca. Por un lado. Y por otro lado, que haya un apoyo psicoterapéutico para que, si la persona, como digo, entra en un proceso de crisis porque hay algo que está enfrentando y que es importante, pues tenga el apoyo psicoterapéutico para que al final eso que parece una crisis no sea más que un paso más en un proceso de crecimiento. Además, nosotros con Amauta hemos creado también otro espacio que se llama Tantana, que se reúnen creo que es el último miércoles de cada mes en Barcelona, gente de la comunidad y 2 personas que guían conmigo las ceremonias, y se reúnen para hablar y compartir las experiencias que han vivido, poder contarlas en un entorno en el que se entiende lo que cuentan, porque son personas que también toman ayahuasca o que están en este tipo de entornos, y con cantos de medicina, que también es una parte importante de todo esto, ¿no? Hablábamos del canto. El canto de la selva son cantos que vienen de la conexión más primitiva con la selva, vienen de los pájaros, vienen del ruido del agua, vienen del ruido de los animales, pero luego los cantos de medicina son un tipo de música de medicina que se está generando en Occidente, que también pues trae un tipo de mensajes conectados con todo esto que hablamos, que a la gente le va bien, ¿no? Y se juntan y hacen este tipo de canciones y hablan de este tipo de cosas. Cuéntame un poco más de los cantos, porque yo recuerdo que esta fue como de la experiencia que tuve yo, al menos es la que me impactó más, ¿no? Había música en vivo durante las horas que estuvimos en la ceremonia, todo el rato cantando, que lo llamas los ícaros, ¿no? Los cantos esos. Los ícaros son los que vienen sobre todo de los sonidos de los pájaros, de los animales, de la selva. Y traen una información, un conocimiento concreto de la conciencia, de la vibración, de la intención de ese pájaro, del espíritu de ese lago, del espíritu de la montaña. Traen esa vibración, traen esa conciencia y esa intención, y es la que contiene el viaje en tu conciencia y dirige tu atención en esa vibración, de manera que esa contención hace que todo vaya
hacia un lugar determinado, con una estructura determinada. Toda canción tiene su estructura y así como también las visiones con ayahuasca tienen una estructura fractal. De alguna manera ese conocimiento, esa estructura te estructura, te aporta esa estructura, te aporta esa información y dirige tu atención, de manera que contiene el viaje de manera segura en una estructura de información y de conocimiento que te armoniza, que te alinea y que te lleva hacia el amor, que es lo que estamos buscando, hacia uno mismo, hacia el entendimiento y no hacia la confusión. Esta es la importancia de los cantos. Los ícaros vienen de este saber ancestral, de esta forma ancestral de traer esta información y conocimiento, como digo, de los seres de la selva, pero las canciones de medicina pues son canciones más occidentales que, como toda canción, tienen su estructura y traen un mensaje y traen unas informaciones que también dirigen la atención en esta manera. Y al final, pues si uno está procesando o atravesando un proceso de duelo con algo duro, de algo que uno ha vivido, el que esta información te esté estructurando, te esté haciendo mirándolo desde una perspectiva más elevada, sin, digamos, dejarte caer, ¿no? en ese abismo en el que uno se puede confundir, si es algo pesado, si hay mucho dolor, si hay mucha tristeza, sino que al final lo que queda de eso es un mensaje esperanzador en tu interior, pues es la diferencia que hace que ese proceso, que pueda ser muy duro, acabe con una sonrisa y no con una sensación desagradable. Más o menos lo puedo explicar así, no sé si queda claro. Yo creo que cualquier persona que haya pasado por una experiencia de este estilo, yo creo que es de este tipo de conocimiento que si no lo has pasado te puede sonar a chino lo que están escuchando, pero si lo has pasado y dices, es que es verdad. Y aquí déjame poner de nuevo un contexto de una historia personal. Y es que 6 meses después de hacer la ceremonia contigo, hice otra sesión, esta vez con hongos, con psilocibina, con un terapeuta, y fue espantosa. Y en gran medida fue espantosa porque ese terapeuta se dedicó a poner música de requiems y de muerte, y es que me pasé la mitad de la ceremonia sufriendo lo indecible porque la música me había llevado a un sitio muy oscuro. O sea, que es que esto de que la música te lleva a un sitio a otro es realmente así. O sea, cuando estás en una ceremonia, no sé qué es. O sea, sí que me gustaría saber, cuando has hablado de vibraciones, si es que es la frecuencia en la que está la música, si es la tonalidad, si es las palabras, no sé qué es. Pero sí que es verdad que la música te lleva a un sitio o a un otro de forma muy intensa. Desde luego. Y nosotros empezamos con ícaros y acabamos cantando canciones de medicina muy alegres, por lo general, en donde al final pues todo el mundo acaba, como digo, la idea es que todo el mundo acabe, y suele pasar así, con una sonrisa en la boca. Sí, sí. Porque a pesar de que puedas haber pasado un proceso duro, finalmente ese mensaje esperanzador o esa semilla de conciencia y de verdad empieza a abrirse, ¿no? Empieza a florecer. Y es una nueva mirada a algo que hasta ahora había sido motivo de dolor y de huir de ti mismo o de ti misma, de sentir eso, para de repente verlo desde otro lugar en donde ya puedes estar ahí y reconectarte a tu sentir de nuevo, ¿no? A la vida, que es lo que buscamos. Vale. Y yo lo confirmo, que termina la ceremonia contigo, la terminé riendo. Nos pasamos 3 del grupo, que nos pusimos a reír como locos y nos pasamos mucho rato riendo, que los otros 2 nos miran con cara rara, pero fue un final muy bonito y creo que esto también es importante, ¿no? Porque si terminas una ceremonia después, habiendo si has sufrido o si ha sido dura y no hay luego un momento como de reconciliación o de integración, bueno, puede ser un momento traumático, hasta, ¿no? Difícil de vivir. Pero antes de ir allí, que también me gustaría ir un poco a la integración, has hablado de una cosa que creo que es importante, y es que vosotros trabajáis con un médico. Lo digo porque cuando yo hice esta ceremonia con vosotros, en ese momento estaba tomando una medicación para dormir, y me acuerdo que esto influyó en la ceremonia, porque me dijisteis, bueno, te vamos a dar una dosis menor porque no queremos que haya interacciones, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros este proceso previo para identificar si la persona está preparada? Y aparte de mirar si toma medicaciones, ¿no hay algún otro filtro que vosotros podáis decir, a lo mejor no es el momento para ti?
Claro, los SSRI, todos los antidepresivos y ansiolíticos están contraindicados con la ayahuasca, tienen interacción. Entonces hay que ver, hay veces que la dosis es baja y reduciéndola hemos observado que puede ser posible, es posible que la persona participe, pero eso ha de estar supervisado por un médico en todo caso. Si no hay un médico que lo supervise, en ese caso esa persona no puede tomar ayahuasca. Si la persona está en un proceso médico en el que el tratamiento con antidepresivos ansiolíticos es parte de él, pues lo más seguro es que no pueda tomar ayahuasca hasta que termine ese proceso médico. Hay casos que están contraindicados y que no son recomendables. Por ejemplo, si la persona tiene antecedentes de epilepsia, eso es peligroso. Si la persona ha tenido algún brote psicótico padece un trastorno bipolar o esquizofrenia, eso es muy delicado porque puede brotar de nuevo. A pesar de que hay algún testimonio de alguna persona bipolar que con algún tipo de preparación concreta de ayahuasca ha podido encontrar un camino de bienestar, digamos. Pero esto es muy delicado. Y no sé qué más, así como de contraindicaciones, pues que hay que verlo bien. O sea, esto no es una cosa que uno pueda tomar ni muchísimo menos a la ligera. Claro. Y vosotros hacéis la ceremonia siempre, al menos yo la hice, que era en una especie de tienda, todos en círculo, o sea, había un elemento del grupo que era importante. ¿Cuál es la importancia de hacerlo en grupo o lo podéis hacer individualmente y sería lo mismo? Lo puedes hacer individualmente con quien te guía o lo puedes hacer en grupo. ¿Cambia mucho la experiencia? Cambia la experiencia porque en grupo al final se generan no solo la experiencia que tú vives internamente, sino una conexión con la experiencia que el grupo también está viviendo. De alguna manera hay esta empatía. Tu experiencia se conecta con la del otro y entre todo el grupo se genera un tipo de conexión y un tipo de vínculo, de intimidad, que en sí también es parte importante de la sesión. Muy bien. Y luego, posteriormente, la integración, ¿cómo es para ti? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo la diriges? La integración comienza con el círculo de palabra que se abre al día siguiente de la ceremonia, se comparte la experiencia. A nosotros nos gusta empezar dando las gracias por lo que uno se siente agradecido, porque es una manera de comenzar a ese cambio de mirada, de perspectiva con respecto a lo que uno le pasa en la vida, ¿no? Uno quizá puede estar solo pendiente de lo que le falta, del dolor que tuvo, pero si empiezas también a agradecerlo, pues lo que has aprendido por el dolor que tuviste o darnos gracias por lo que tienes, pues esa mirada, ese cambio de mirada también de alguna manera tiene algo favorable. Es como un paso hacia la abundancia interior para mí. Y eso da paso a luego también escuchar el resto de experiencias que de alguna manera también se conectan con la tuya misma y que los demás escuchen tu experiencia, pues, y exteriorizarla y verbalizarla es parte en ese entorno de las personas que han vivido contigo la experiencia, es parte de ese comienzo de integrar. Y luego queda todo que es la verdadera integración, que es el camino y que eso son años o toda la vida. O sea, yo todavía estoy integrando mi primera ceremonia en 2003 y la primera ceremonia de iniciación hacía años de eso. Es parte del camino, integrar toda esa verdad que empieza a florecer o que empieza a ser parte de ti en todas tus dimensiones, integrarlas en tu vida, en todas tus dimensiones de tu vida. Y eso, como digo, es un largo proceso. ¿Qué prácticas recomiendas después de una toma que puedan ayudar a que la experiencia que has vivido le saques más provecho? ¿Qué tipo de prácticas? Sí, prácticas en la vida cotidiana. Comer bien, desde luego. ¿Qué quiere decir comer bien para ti? Comer bien quiero decir, pues, la comida que a tu propio cuerpo le vaya bien y le haga estar sano. Libre de tóxicos. Los tóxicos
siempre, pues evidentemente a uno le afectan a todos los niveles. Pero también esto tiene que ver con la higiene que uno tiene consigo mismo en todas las dimensiones, en todas las formas en las que son posibles. Higiene mental, ¿no? ¿Cuáles son tus rutinas en tu manera de pensar? ¿Cuáles son tus rutinas en tu manera de percibir el mundo y de percibir a los demás y de percibirte a ti mismo? Todo eso empieza a tener una importancia, empiezas a tomar conciencia de eso. ¿Me puedes poner algún ejemplo para que la gente entienda bien a qué te refieres? Sí, claro que te puedo poner un ejemplo. Pues el tomar conciencia tiene que ver con que de repente te das cuenta de que en tu trabajo estás repitiendo patrones tóxicos todo el tiempo con algún tipo de compañero, que tiene que ver con algún patrón tóxico con alguien de tu familia. Por ejemplo, empezar a tomar conciencia de eso, o que tú mismo, contigo mismo, tienes algún patrón mental que te está afectando, que te está desconectando de la vida. Tiene que ver con enfrentar tus miedos poquito a poco. Tiene que ver con que todos tus hábitos contigo mismo empiecen a ser más saludables. Desde tu manera de pensar con respecto a ti y a los demás, hasta tu manera de comer. O sea, toda la información que entra en tu cuerpo y toda la información que sale de tu cuerpo también. O sea, tus palabras, tu forma de hablarle a los demás, tu forma de hablarte a ti mismo. Todo esto se conecta también con el mindfulness, que ahora está muy de moda y que es parte del coaching que yo ahora también estoy haciendo a personas de mi asociación y de otras. Unas guías y unos programas de coaching que tienen que ver con todo esto y se conectan con el mindfulness. Es decir, cómo la manera en la que tú piensas afecta a tu cuerpo. El mindfulness viene del budismo y se ha observado y se ha estudiado científicamente que si tú meditas conectándote con la compasión, o sea, con este sentir amoroso y compasivo contigo mismo y con el resto del mundo, pues neurológicamente se producen cosas muy buenas en tu cerebro. Pues a esto me refiero. El tomar conciencia de cómo piensas y cómo sientes y que de repente eso poco a poco esté alineado con el amor, con la compasión, con un tipo de vibración que va en esa dirección, pues te afecta positivamente en tu cuerpo a todos los sentidos, ¿no? Vuelvo otra vez a la microbiota. ¿Cómo comes? ¿Cómo está tu microbiota? Porque se conecta también con tu manera de pensar. Uh-huh. Hay tantas neuronas o más, según tengo entendido, en el sistema intestinal como en tu cerebro. Sí, el eje intestino-cerebro está muy de moda ahora. Está muy de moda. Sí. Pues a eso me refiero. Es una toma de conciencia a todos los niveles para estar más sano y más saludable. Eso al final es lo que importa, ¿no? Es lo que importa, es vivir más consciente. Me gusta mucho porque no te centras solo en la ayahuasca, tú estás hablando de un estilo de vida, de una forma global, ¿no? Pues la toma de ayahuasca te ayudará a hacer unos cambios, pero luego si no haces los cambios en tu vida, entiendo que se quedará como una cosa allí aislada, ¿no? O sea que... Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Y de hecho, voy a poner un ejemplo que siempre pone Josep María Fericla, que dice: en la selva he conocido muchas personas que son grandes maestros ayahuasqueros y no son buenas personas. O sea que uno puede estar toda la vida tomando ayahuasca o qué sé yo, ¿no? O tomando psilocibina o cualquier psicodélico, pero si no hay un camino, en nuestro mundo se le puede llamar integración psicoterapéutica. Esto, ¿cómo le llamamos aquí al camino, ¿no? Una de las formas de llamarlo. Para Santo Daime, que es una religión ayahuasquera, el camino es pues todo la doctrina del Daime. Para mí el camino tiene que ver con la integración psicoterapéutica y con el propio camino de autoconocimiento, de integrar la propia verdad de uno dentro de uno en su vida. Uh-huh. Que tiene que ver con algo que tú me mencionabas antes, ¿no? ¿Y Dios? ¿Y qué es Dios? Bueno, pues para entrar en el tema de Dios sin entrar en religión, para mí tiene que ver con esta verdad que está dentro de uno, integrarla. No entenderla, no generar un discurso, sino integrar tu verdad, tu Dios, adentro, en tu vida, en todas tus dimensiones. Para mí es eso. Y de esa manera que entonces el que tomes ayahuasca, el que medites, el que hagas lo que hagas, tenga un sentido, ¿no? en tu manera de estar contigo mismo y en el mundo.
Sí. Mira, fíjate que yo creo que una de las cosas que hizo que la ceremonia que realicé contigo tuviera este efecto, que en mi caso fue transformador, es que yo en ese momento estaba ya en un proceso terapéutico con un terapeuta que además también he traído en el podcast, en los primeros episodios, que se llama Alex Fiol, que él trabaja con la respiración, tipo de respiración holotrópica, que yo llegué a él porque tenía muchos problemas de insomnio y llegué a él pues derivado. Y a mí lo que me gustó mucho de su estrategia es que no tenía que pensar, ¿no? Porque yo cuando empiezo a pensar es donde me atrapo en el pensamiento. Y como era una cuestión de respirar, no sé cómo, simplemente respirando sucedían cosas. Y en ese momento yo estaba en ese proceso, llegó el ayahuasca en sí y fue como la cristalización de lo que estaba trabajando allí, ¿no? Pero que no estaba, no es una cosa aislada, no es como voy a tomar ayahuasca. Claro, en este caso había todo un proceso que se estaba trabajando en muchos niveles diferentes, ¿no? Exacto. Sí. Esto para los que escuchen este podcast, ya te digo que van a estar flipando, ¿eh? Porque yo en general soy muy de ciencia y dame los datos. Aquí estamos en un debate un poco más filosófico, más místico, pero la verdad es que es lo que quería también, ¿no? Porque ya te comenté que estoy saliendo también de mi zona de confort, pero creo que hay una realidad, una verdad que va mucho más allá de lo material, que todos percibimos, pero como nos cuesta explicarla y además estamos en una cultura donde está muy negada, pues tiende a estar relegada en el oscurantismo, en una parte como, ¿no?, que no le damos tanto valor, pero que es allí, que es real, y que los que lo hemos vivido es una experiencia subjetiva que es que no la podemos negar, ¿no? Sí. Y desde luego para otras culturas, esto tampoco se puede negar, es parte de su cosmovisión, de su manera de entenderse en el mundo. Sí, sí. Y eso, por mucho que la cultura occidental quiera, no se puede negar que hay otra cultura que lo ve y lo siente y lo experimenta así. Sí, esto me lo decía Débora González, que me decía, claro, es que cuando tú hablas con una persona de México que te habla de sus ancestros y que él va a hablar con sus ancestros y que hables y comunica, ¿quién eres tú por decir que esto no es verdad? Para él sí que es verdad, lo está viviendo, y no entra en tu cosmovisión y por lo tanto parece que no puede ser cierto, pero es que para esa persona es cierto. ¿Quién eres tú para decir qué es lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Que nos hemos erigido aquí en el Occidente un poco como los guardianes de la verdad. Y a ver, es verdad, yo que vengo del método científico, el método científico tiene cosas realmente muy potentes y muy buenas, pero es una vertiente más de la verdad, de entre muchas, ¿no? Yo creo que lo que ofrecen todas estas estrategias es ver las cosas desde otro ángulo y esto es enriquecedor siempre. Exacto. Escucha, ya que me he metido un poco en esto, cuéntame algunos casos, algunas situaciones que has visto tú de gente que ha hecho este cambio de visión y que ha podido transformar tu vida. ¿Qué has visto en tus experiencias? Bueno, desde los casos así más impactantes para mí han sido 3 mujeres que han venido en casos terminales de cáncer y que han podido tener una muerte en la que se han podido juntar con su familia y han podido hablar de la muerte en la sesión con sus hijas, que una era de 13 años y la otra era de 15. Han podido tener un entendimiento y una perspectiva de su tránsito hacia la muerte, pues como diría yo, de una forma que les ha permitido entregarse a ese proceso con paz. Han podido, si no lo tenían, desarrollar un entendimiento espiritual, ¿no? Conectarse con una verdad espiritual en ellos que les ha ayudado en ese tránsito, y eso ha sido muy bonito. Eso ha sido muy bonito. Cómo la ayahuasca les ha ayudado en este proceso tan importante al que todos vamos a ir, que es la muerte. Fíjate, ahora me viene a la cabeza también el caso de un chico jovencito, tenía 18, 19 años, que había sido diagnosticado de esquizofrenia. No era esquizofrenia, evidentemente, pero lo habían diagnosticado así. Él estaba como muy desconectado de la realidad y no podía mirar a nadie a los ojos y el mundo era algo que le sobrepasaba, y después de un retiro de ayahuasca, pues él pudo anclarse a la tierra de alguna forma y mirar a la gente a los ojos y seguir con su vida, ¿no? Seguir estudiando, se puso a viajar.
esto fue muy, muy bonito. Así que son como casos especiales de personas que tienen como algún tipo de situación, ¿no?, complicada en sus vidas y la ayahuasca de repente en este llevar conciencia pues les ha ayudado. Pero para mí el gran caso es el de todos los días, ¿no?, de cualquier persona que puede eso, tomar conciencia de cosas tan sencillas como mira, he ido a darle un abrazo a mi madre y hacía años que no lo hacía, ¿no? Cosas así, ¿no?, tan sencillas, y esto me ha liberado. Estoy en paz, estoy tranquila y duermo mejor. Para mí este tipo de situaciones son las más significativas, ¿no?, más que las grandes sanaciones que puede o no puede haber con la ayahuasca. Son estas situaciones del día a día que a uno le permiten vivir más consciente y más tranquilo. Claro, porque a veces nos centramos en las anécdotas que son a lo mejor más brillantes y más espectaculares, pero yo igual, o sea, al final yo lo voy un poco ligando a mis propias experiencias y para mí fue esto, fue poder cambiar ligeramente la manera como yo me relacionaba con mi empresa en este sentido, ¿no? O en gente cercana, ¿no?, que ya te he comentado que mi tío está ahora, también ha entrado mucho a este mundo y yo lo he visto cambiar muchísimo su manera vital de estar con el mundo, y no son cambios, o sea, he visto mucho el cambio, pero no te sabría decir en qué he cambiado exactamente, siempre veo que está mejor, pero todo es muy sutil. No es en como, era muy cerrado y ahora es un parlanchín, pues, tenía un gran trauma y ahora se ha curado, ¿no? Es como cosas muy sutiles que de golpe ves a la gente mejor, como has dicho tú, más anclada, ¿no?, más tranquila, con una mirada más dulce, ¿no? Exacto. Por ahí me parece a mí que va la cosa. ¿Y cómo recomendarías a alguien que quiera iniciar un proceso de crecimiento personal, de transformación? ¿Cómo le recomendarías que empezara a trabajar para poder llegar a una ceremonia de forma adecuada? Como decía antes, primero ver si efectivamente es el momento, si está con la disposición y la energía, pero también la disposición a todos los niveles, ¿no?, en el trabajo, en su casa, como para poder emprender este tipo de proceso personal y encontrar el lugar y la persona que a uno le siente que es el que va bien, ¿no? Que de repente todo va fluyendo, que es un lugar seguro, que la persona tiene un conocimiento, si hay una comunidad con la que uno resuena, ¿no? Se siente que es una comunidad pues como sobria, como anclada, como que se siente bien, ¿no?, que no se sienten cosas raras, en cuanto a que pues no sé, ¿no?, que la verdad como que se va cociendo entre todos, pues es una verdad que cuaja bien en la realidad, ¿no?, y contigo mismo y con el resto de la sociedad. Si además hay un equipo multidisciplinar, pues aún mejor. Que conectas con tu guía, que hay un compromiso antes, durante y después, un compromiso ético. Pues todas estas cosas que te informen bien de la ayahuasca que se toma, porque hay diferentes maneras de prepararla, de la tradición, ¿no?, que se informe bien en todo momento, que se sienta claridad en todos los sentidos, pero sobre todo que se sienta también humildad. Quiero decir con esto pues que todos estamos obviamente al mismo nivel en este proceso de descubrimiento. Quizá yo en mi grupo, yo las ceremonias porque traigo la tradición, pero yo soy uno más que está haciendo su proceso de autoconocimiento. En este sentido, que se siente una horizontalidad, una humildad, una naturalidad, ¿no? Pues porque ya sabemos a veces el ser humano cómo es, que se puede confundir con que yo tengo la verdad y los demás, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues que todo eso no se sienta. Y esto parece que no, pero es un tema importante. Cuando el proceso va bien con la ayahuasca, se siente humildad, se siente responsabilidad y se siente a este nivel, ¿no?, lo que la otra persona transmite. Y esto es importante para mí. Pasando un poco a los riesgos, potenciales riesgos. Ya has mencionado algunos, ¿no? Has mencionado que si una persona tiene pues una predisposición a una psicosis o una esquizofrenia,
vigilar, pero más allá de, no sé si hay alguno que sea un problema físico, un problema clínico que no hayas mencionado alguno, ¿hay alguno que nos hayamos dejado aquí? Sí, sí, los riesgos, los problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Si ha habido algún tipo de infarto cerebral cercano, hipertensión, pues todas esas cuestiones tienen que supervisarlas un médico. Vale. Y luego ya pues cuestiones también de personalidad. A ver, cuéntame. La persona, para mí, que va a hacer un proceso con ayahuasca, va a aprender, ¿no? Va a aprender y va a hacer este trabajito con uno mismo. Si hay una persona que lo que busca es una experiencia psicodélica, como una salida hacia otro lugar, ¿no? De él mismo o de ella misma, y se ve que esa persona pues no está haciendo ningún tipo de trabajo, sino que lo que busca es más pues huir o reforzar algún tipo de conducta fantasiosa o narcisista, ¿no? Pues este tipo de personalidades, mejor llevarlas a otro tipo de camino. Porque podría pasar que esta experiencia reforzara este tipo de comportamiento. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar si no se guía bien. Incluso si no se detiene. Hay unas personas que no están haciendo el proceso, no están aprendiendo, es mejor decir, mejor busca otro camino. Vale. Y luego otro riesgo, que es un riesgo que es más sutil, pero que igualmente es importante, es lo que has comentado antes, de que si cambias las cosas, el mundo puede cambiar, tú cambias, el mundo cambia, ¿no? Y hay el miedo existencial de dejar de identificarte con algún patrón que a lo mejor pues tenías, ¿no? Y que a lo mejor te es tóxico, pero te es útil. ¿En tu experiencia sucede que alguien identifique un patrón que a lo mejor dice, un patrón es tóxico, pero mira, me lo voy a dejar porque ahora me es muy útil? Porque sinceramente sin él mi vida se rompe, ¿no? Yo qué sé, te puedo poner un ejemplo. Imagínate que estás con tu mujer, tienes varios hijos y de golpe pues ves que con tu mujer no funciona, pero claro, es que romper con tu mujer a lo mejor es destrozar una familia, entonces puedes poner un equilibrio, ¿no? ¿Te has encontrado con situaciones así, que gente que ve algo y decida no actuar? Desde luego. Desde luego. Hablábamos de estas mentiras que a veces le sostienen a uno, pero le están sosteniendo a uno. Y esto que hablabas de la mujer es un tema muy importante. Hay personas que van a tomar ayahuasca y de repente hay un deseo, y de pronto hay algún patrón mental que se filtra y que no es la ayahuasca y dicen, me ha dicho la ayahuasca que tengo que dejar a mi mujer, ¿no? Y se encuentran con una situación complicada y con que amaban a su mujer, qué sé yo, ¿no? Yo siempre recomiendo dejar reposar lo que uno ve y siente con las sesiones con ayahuasca, porque como digo, es un camino de años de ir integrando la verdad que uno va encontrando, y a veces lo que uno encuentra no es la verdad, sino es lo contrario, es la confusión y la ve y toma conciencia de ella. Entonces, por eso la guía y la comunidad con la que uno toma es muy importante, porque es un proceso de años y uno tiene que saber si desea mover de verdad el piso donde uno está o si mejor dejar el piso como está y seguir con lo que uno tiene, más, porque uno pues más o menos se apaña con su vida y ya se verá, ¿no? Si en algún momento uno tiene las ganas de verdad mover el piso con todo lo que eso implica, ¿no? Con que se caiga algún pilar importante y uno tenga que volver a reconstruir la casa. Claro, sí, sí. No sé si queda claro. Yo creo que sí, bueno, al menos a mí, porque como yo he vivido esta situación, yo me identifico mucho con esto. En mi caso yo rompí la casa, ya lo viste, pero era el momento de romperla también. O sea, que no estoy... No, es mira, curiosamente que es uno de esos momentos que pasarlo fue muy duro, pero que no me he arrepentido nunca de hacerlo. ¿No? Que fue un cambio radical en mi vida, muy duro, un año muy duro posteriormente, pero que no ha habido ningún momento de decir, no, es que no tomé la decisión correcta. Era una decisión que estaba allí, que se tenía que tomar y simplemente pues esto me ayudaba a cristalizarla, ¿no? Pero luego hay otras situaciones que puedes decir, no quiero ahora tampoco meterme en esto. O sea, voy a decir una cosa más a este respecto. Sí. O sea, que si el cambio
que uno siente que viene tiene que ver con un anhelo, ¿no?, del alma, ¿no?, con una pulsión, con que tu corazón te dice, mira, es por ahí y siento que es por ahí. O si es un deseo de la mente y de cosas no resueltas que tienen que ver con tu trauma, y entonces no es el corazón el que te dices por ahí, sino que es tu confusión la que te dices por ahí. Y esto es importante, este detalle. Y esto distinguirlo no es trivial, ¿no? Supongo. Y esto distinguirlo no es trivial y a veces requiere de dejar reposar lo que uno ha visto y con el tiempo todo va cayendo por su propio peso. Muy bien. Escucha, otra pregunta relacionada con riesgos, ¿no? Entiendo que cuando tú tienes una experiencia puede llegar a ser, como lo hablaba, la semana pasada he hablado con Javier Pedraza y me mencionaba los brotes psicóticos canábicos esporádicos, o sea que tú puedes tener un momento de una experiencia que se asimila mucho a un brote psicótico, pero que luego desaparece y vuelve, ya está, y no pasa nada. Y entiendo que con la ayahuasca, como cualquier otra droga psicodélica, pueden suceder cosas así, ¿no? Un momento que hay una pérdida de la realidad absoluta. ¿Cómo distingues de cuando esto está pasando en un umbral en que ya no es constructivo? ¿Tú lo puedes ver en la persona que está allí? Sí, esta cuestión es muy importante. Mira, por ejemplo, claro, hay que saber que no es lo mismo ir a la selva o vivir en la selva, en donde tú pues ya emprendes un viaje, paras tu vida, estás en ese proceso de desfragmentarte conscientemente. Incluso hay muchas etnias y muchas tradiciones que a lo mejor te ponen durante semanas a tomar estas dietas de plantas y cortezas para prepararte tu cuerpo, para limpiar en cierta manera tu intestino, para limpiar en cierta manera tus pensamientos y que tú puedas emprender el proceso con ayahuasca preparado. Aquí muchas veces la gente viene, sale el viernes de trabajar y se van a tomar ayahuasca. Y si encima reciben un copazo, si encima no le han hecho una entrevista previa su guía para verlo, para sentirlo, para conocer de dónde viene esa persona, si encima esa persona tiene cierta fragilidad, si tiene ciertos niveles de estrés, puede ser que sea demasiada intensidad y le llevas a este lugar de tremenda vulnerabilidad y que su mente no lo soporte. Así que esto hay que saberlo, que estamos aquí, no estamos en la selva, que la gente viene el viernes de trabajar y el lunes vuelve a trabajar y tiene que mirar a su jefe y a su mujer con cierta estructura. Así que mi manera de verlo y de entenderlo es que es parte de la adaptación que en este caso nosotros, mi comunidad, estamos haciendo aquí en España, en Occidente. Y es encontrar el ritmo de la persona, y es que la persona, pues a lo mejor tiene que tomar alguna persona muy poquita cantidad de ayahuasca. Y tiene que ir muy poquito a poco. Tiene que ir escuchándose a sí mismo o a sí misma, que es al final lo que estamos haciendo, nos estamos escuchando, no estamos tanto tratando de hacer un viaje psicodélico para entender el universo afuera, sino primero entender el universo adentro. Y a veces ir muy poco a poco es la clave, menos es más para mí en esto. ¿Tú trabajas con diferentes cocciones de ayahuasca en función del momento? ¿O usas una sola? Sí, a veces cocino con más chacruna y a veces con menos y a veces con muy poca chacruna. Con muy poca chacruna lo que hace es que es un viaje más pues como si te sientas a meditar. Te sientas a meditar y estás meditando y te estás escuchando y estás sintiendo y observando desde tu conciencia algunas cosas. Al final se parece mucho a esto, a escucharte y a sentirte. Y desde ahí poco a poco ir llevando conciencia a donde no la hay. Y más chacruna es un viaje más psicodélico en el estilo clásico. Sería un viaje más psicodélico. Muy bien. Una pregunta a nivel personal. Yo sé que tú, no sé si ahora, pero en otros momentos has hecho bastantes ceremonias seguidas. ¿Tú siempre tomas en la ceremonia? Sí, yo siempre tomo. ¿El efecto que tiene en ti es el mismo del que una persona que tome de forma esporádica o hay adaptación o cómo? Seguro que es distinto. Cada ceremonia, cada sesión es distinta. Yo sigo aprendiendo, yo tomo porque primero es mi camino de aprendizaje personal y segundo porque es como me conecto con el resto del grupo
Yo tomo, los guías tomamos porque desde la conexión con el grupo, habiendo tomado la ayahuasca, desde dentro es desde donde guiamos la ceremonia. No tiene tolerancia, quiere decir que yo en lugar de cada vez tomar más, sino que más bien cada vez tomo menos, porque cada vez uno está más sensible, más en conexión contigo mismo. Y esta es la otra reflexión, digamos, filosófica de lo que es el viaje psicodélico. Hay personas que dicen, que vienen por primera vez y dicen, yo no siento nada. Pero, ¿qué estás buscando, no? ¿Qué quieres ver, ¿no? ¿Cuál es la conexión que buscas? Estamos buscando una manera de conectarnos, yo por lo menos, y mi gente conmigo mismo, desde el corazón. Eso estamos buscando. Y al final, pues cada vez estás más cerca de eso sin tomar ayahuasca, que es el objetivo, que es que pues tú no tengas que tomar ayahuasca para estar conectado contigo mismo y con el mundo. Pues por ahí yo creo que va la cosa. Y desde luego yo siempre tomo porque, como digo, es parte de la conexión. Pero en términos farmacológicos, si alguien está pensando en que busca un viaje y tiene eso que ver con tomar más o menos ayahuasca, no tiene nada que ver con eso, a mi modo de ver. Bueno, yo también, de nuevo, viendo a mi experiencia, yo creo que cuando fui a la ceremonia, yo creo que me diste muy poco, justamente porque estaba tomando pues, un poco de medicación para dormir. Y en mi caso, que tuve una experiencia muy ligera pero muy transformadora, lo que a mí me sucedió es que estaba allí tirado y tenía como la exigencia de, bueno, no me está pasando nada. No está pasando nada, pero ¿cómo puede ser? Tiene que pasar algo, ¿no? Pues estoy aquí, he hecho todo el trabajo, llevo meses haciendo meditación y he venido aquí una semana, no sé qué, no sé cuánto, y no está pasando nada. De golpe dije, es que a lo mejor es mi expectativa lo que tengo que dejar atrás. A lo mejor tengo que aceptar que esto es lo que hay aquí ahora y que si no pasa nada, pues es lo que hay. Y cuando de golpe se me ocurrió esto, dije, pues qué bonita que es la música. Y qué bien que estoy. Y de golpe vas a disfrutar de la ceremonia. Y un poco esta reflexión de dejar la expectativa de lado es también lo que luego me ayudó pues, a nivel de la empresa. Es decir, yo tengo unas expectativas de lo que tendría que pasar, pero a lo mejor es momento de aceptar lo que es y no lo que yo querría que fuera. Y aceptar esta realidad como era es lo que me permitió hacer los cambios en mi vida. O sea, al final fue una cosa súper sutil. Y yo no vi ningún ancestro ni nada. Yo tenía a Néstor al lado y decía, pero Néstor, ¿tú ves algo? Y me decía, yo sí, he visto a mi padre. Se había muerto su padre hacía poco y tuvo un momento de reconexión con él y yo estaba allí. Pero por esto, yo creo que en mi caso realmente fue menos es más. Sí, sí. ¿Y no es acaso que en nuestra vida y en nuestro día a día no estamos todo el tiempo con esta cuestión de las expectativas en nuestra mente y no viviendo y aceptando lo que está pasando porque nuestra mente está generando otras expectativas? ¿No es acaso eso lo que está pasando también? O sea que también de eso hablaba con respecto a la experiencia psicodélica, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando, ¿no? Sino más bien estar presente aquí y ahora. Exacto. Ay, qué bonito. Aquí tenía una pregunta que no sé si viene muy al caso, que era ¿cómo distingues entre un despertar espiritual genuino y experiencias que podrían ser interpretadas como psicosis o desde una perspectiva occidental, ¿no? O sea, al final es un poco no sé si hay algo más que puedas identificar aquí de una persona que realmente tenga un despertar. Yo he visto las dos cosas en el camino, sobre todo en gente que también fue a la selva a aprender. Y volvieron pues fatal, ¿no? Volvieron fatal. Si tenían algún problema, pues ahora tenían más, ¿no? Ahora tenían el problema de que pensaban que vivían en un mundo, en un universo depredador en el que habían brujos y todo tipo de seres que les podían atacar todo el tiempo. Y desde luego, por eso yo hacía hincapié en el camino. Desde luego eso pues no estaba generando un camino de conocimiento que te lleva a un bienestar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que si alguien tiene un despertar espiritual verdadero y no un tipo de psicosis mental que te lleva a esto, ¿no? A sufrir más, ¿no? A de repente a percibir que todo puede estar haciéndote ataques o haciéndote sufrir, cuando es un despertar espiritual genuino, es una toma de conciencia de que uno es amor, ¿no? Uh-huh. De que uno es amor y que está conectado con todo y que la responsabilidad de vivir desde el amor está en ti mismo, y eso
se respira y se respira presencia. Si alguien está despertando espiritualmente, yo siento que está más presente. Y eso se siente en su mirada y en su calma. Para mí esa es la diferencia entre alguien que está en un proceso más psicótico. Vale. Y ahora hago un giro de 180 grados, porque has mencionado una cosa que no estaba en el guión, pero que ahora creo que sería interesante hablar. Vamos a darle la vuelta. ¿Cómo está afectando todo este turismo de psicodélicos de ayahuasca a las comunidades indígenas? Siento el cambio de giro de... Pues fíjate, pues está afectando positivamente. ¿Positivamente? Sí, a mi modo de ver. Más allá de que, por ejemplo, en Iquitos en concreto, donde yo he aprendido, se generó y se sigue generando también un contexto de aprovechar la situación por parte de mucha gente que ya no estudian la tradición, que buscan dinero, y se generan interacciones raras. Pero más allá de eso, lo que está haciendo es que se preserven las tradiciones. Okay. En un momento en el que la globalización hace que la gente, los nativos, emigren y se vayan a la ciudad a buscar una mejora que luego pues no lo es, porque las ciudades al final no traen mejora, pero bueno, ellos pues se ve así, ¿no? Estamos transportando nuestro modelo de bienestar allá y ellos lo integran y los jóvenes se van y ya no hacen un proceso de aprendizaje tradicional tan arduo, largo y comprometido como es el de la tradición ayahuasquera. El que haya occidentales que necesiten, que busquen esta conexión que hemos perdido aquí a través de la ayahuasca, hace que se preserve, que haya gente que vea que también hay una prosperidad en esto por parte de ellos y que merece la pena que sigan haciendo el aprendizaje. Y además hay muchos occidentales comprometidos en hacer el aprendizaje genuino de la tradición, que no por no ser nativo no quiere decir que no lo puedan hacer, a pesar de que puede ser más complejo por el desarraigo, o sea, por no tener un arraigo nativo de su cultura ahí. Y eso añade una complejidad, pero que lo pueden hacer. Entonces, para mí es positivo, es parte del compromiso también que tenemos con FERM, con nuestra Federación Red Micelio, que es seguir con la conexión con las redes, con las raíces de donde vienen las tradiciones ancestrales y que eso sea intocable, y que eso se preserve y que la autoridad de la ayahuasca esté ahí en las tradiciones, en los nativos. Justamente ahora acaba de fallecer hace un día o dos el Taita Querubín, que es uno de los grandes portadores de la autoridad de la ayahuasca, con 110 años o algo así, o sea, muy mayor, sí, acaba de fallecer. Y toda la tribu de los Cofán son uno de los guardianes de la ayahuasca y de lo sagrado de las culturas ancestrales. Para mí hoy en día el guardar eso y preservar eso es fundamental. Y darle valor, ¿no? Que yo creo que a lo mejor lo que está haciendo también este turismo, este interés que hay hacia este mundo es dar valor a una cosa que antes se consideraba casi inferior, ¿no? Desde el mundo occidental. O sea, que en este sentido también creo que es interesante, ¿no? O sea, encontrar que desde otras culturas, la verdad que hay en otras culturas y en otras tradiciones es tan válida y en muchos aspectos nos puede ayudar en cosas que nosotros tenemos déficit, ¿no? Sí. Sí, incluso entre ellos, porque fíjate que cuando pusimos el nombre de nuestra asociación, AMAUTA, Asociación por la Cultura Indígena y la Salud Natural, cuando yo decía indígena en la selva, allá en Iquitos, la gente me decía, pero indígena, eso está mal, ¿no? O sea, entre ellos la palabra el indígena no está bien visto. Claro. Y es lo que dices tú, es volver a darle el valor que tiene el indígena, o en este caso el nativo, que parece que es una palabra menos... El habitante. Sí, el nativo del lugar. Es una palabra sí. Para ellos, con una connotación menos pesada. Uh-huh. Y es un gran valor por todo el conocimiento y la conexión que contiene esa persona en su manera de vivir y de mirar y de ser. Que no te he preguntado, ¿qué quiere decir Amauta? Amauta viene del quechua y es el educador. El amauta es el educador. En las clases incas, cuando vivían los incas, en la cultura inca. Este es el amauta. Muy bien. Y nuestro proyecto es un proyecto educativo.
es un proyecto educativo. Lo que estamos haciendo es volver a ir al cole los adultos para aprender cosas que deberíamos haber aprendido cuando éramos niños, como lo hacen los nativos, ¿no? Respeta el río, respeta el agua, como respeta tus pensamientos, que fluyan claros y limpios como el río, cosas muy sencillas, ¿no? Que no hemos aprendido, pues las estamos volviendo a aprender. Y tan importante que es, ¿no? Y tan importante que es. Muy bien. Pablo, escucha, se me han terminado las preguntas que tenía preparadas y ya te he dicho antes que pedía a la gente que me sigue en el canal de Telegram si tenían preguntas y me han respondido muchos con algunas preguntas, así que si no te importa te haré algunas de las que me han hecho, pero antes de terminar como esta parte así, ¿tú crees que hay algo que nos hayamos dejado, algo que querrías que te hubiera preguntado que no he hecho? No, yo solo quería también aprovechar esto para transmitir un mensaje de paz para el mundo, pero de paz con todo, de paz con lo que somos, con el lugar que ocupamos en el mundo, con las culturas que son distintas a nosotros, ya sea la amazónica, ya sea la palestina, ya sea la de Israel, ¿no? Paz y empatía y amor para todos. Pero dime más preguntas. Vale, pues sí que hay una que antes de entrar en esta... has comentado antes que tu maestro, Armando, ¿has dicho que se llamaba? Sí. Que murió recientemente. Sí. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué es lo que te has llevado de él así más importante? Bueno, mi maestro Arnaldiño, como le llamábamos, de alguna manera se convierte en un padre espiritual. Yo hablaba de que entras en un proceso de desfragmentación de toda tu identidad, de lo que crees que eres. Estás vulnerable, ¿no? En un mundo en el que ya no ocupas ese lugar tan dominante, sino más bien lo contrario, estás al mismo nivel que todo, ¿no? Y además entras en un nuevo tipo de mundo del que no sabes nada, como cuando eres un niño y tienes que aprender a andar y a hablar y a caminar. Y tu padre es tu única referencia y el que te ha de cuidar porque tú no te puedes cuidar por ti mismo, no sabes aún. Pues en ese momento en el que yo no me sabía cuidar por mí mismo, en ese mundo inconmensurable y nuevo y ajeno para mí, pues fue todo, ¿no? Fue el canto que me guió, que me llevó a mi canto propio, fue el cuidado, fue el sostén, fue el papá que me protegió, que me enseñó a caminar en ese mundo, en ese universo, en ese mundo espiritual. Fue el que me llevó a encontrar a Dios dentro de mí. Y a reconciliarme conmigo mismo y con la vida. Pues imagínate, ¿no? Tu maestro es algo que no tiene palabras. Entonces se ha ido muy pronto, a la edad de 52 años, y me ha dejado mucho, pues un tipo de aprendizaje que solo él me lo pudo dejar, digamos. Entiendo que ahora tú hablarás con él, ¿no? Continúas en contacto con él de alguna manera, ¿no? Sí, pero fíjate, sí, pero no como me esperaba. No como me esperaba. No sabría explicar esto muy bien. Bueno, aquí estamos llegando a un proceso de duelo, ¿no? Sí, pero está ahí, está en mi corazón, está guiándome. Quizá uno se imagina como una guía más, qué sé yo, alguien hablándote al oído. Y no es así, ¿no? Es de otra forma. Pues disculpa que te haya preguntado algo un poco demasiado íntimo, la verdad. Pero unas preguntas que tengo aquí. Una era si existe Dios. ¿Es el más allá? ¿La mente está limitada por la experiencia? Si existe Dios ya lo he dicho. Yo solo puedo decir que eso lo tiene que descubrir cada uno y está dentro. Y tiene que ver con
la verdad de uno, para mí, y tiene que ver con la responsabilidad de uno con respecto a la vida. Es como que en algunos periodos de la humanidad éramos como, yo lo veo así, como niños que veíamos a Dios como un papá afuera, como alguien externo que dice y no dice y juzga, y siento que si nos vamos haciendo mayores es más que está dentro y que somos nosotros los responsables de lo que hacemos y del mundo que vivimos y creamos. Es una verdad que está dentro de nosotros y que está en todo. Eso es lo que puedo decir porque es algo muy personal, pero lo tiene que descubrir cada uno, lo que es Dios para uno mismo, o la diosa, o como cada uno lo quiera llamar, o el amor. Con respecto a cómo era la de la mente y la experiencia. ¿La mente está limitada por la experiencia? La mente está limitada. Entiendo que se refiere a la experiencia física. Por la experiencia, por la materia. Por la materia. Ajá. Pues sí, desde luego, segurísimo, sí, claro. Para mí sí, absolutamente. Es por eso que un proceso espiritual no se puede aferrar con la mente. O sea, con un amigo con el que empecé a hacer mis ceremonias, que le mando un gran saludo a mi amigo David, y yo siempre, él me ponía el ejemplo que le había dicho, no me acuerdo quién, ¿no? Y este ejemplo me encanta. Es como un niño en la orilla de la playa haciendo un agujero, ¿no? Y dices, ¿qué haces, niño? Y dice, estoy intentando meter el mar dentro de este agujero. Para mí sería algo así, ¿no? No puedes aferrar, aprehender, ¿no? Lo infinito con algo que es finito como es nuestra mente y el mundo de la materia. Y esa es la cosa por la cual este tipo de tradición y de aprendizaje no se puede medir, ni evaluar, ni aprender tal y como la ciencia, las ciencias empíricas, cartesianas que tenemos y que aprenden de esa forma, ¿no? No se puede medir ni estudiar de esa misma forma. Es otro ámbito, es otro reino, es otra forma de entender que tiene más que ver con la experiencia desde lo espiritual y aún así pues estamos conectando porque bueno, sí que se pueden dar la mano de alguna forma junto con un grupo de médicos, científicos y psiquiatras. Estamos tratando de hacer algo conjunto también, y eso es para mí muy importante. Hasta donde no llega uno, pues puede llegar el otro, ¿no? Hasta donde lo que es, en todo lo referente a la tradición y en este mundo de lo mistérico, hay veces que se genera, porque la línea es muy delgada, cierta superstición con respecto a lo que puede ser una verdad. Ahí es donde la ciencia, las ciencias que tenemos pueden dar luz, ¿no? Y evidenciar que pues ahí no hay nada, ¿no? Pero lo mismo en el otro lugar. Hay un momento en el que pues ya la experiencia se limita porque no es posible que la mente llegue más allá, porque es el reino de lo sutil y de lo espiritual, pues ahí ya uno tiene que ir por sí mismo a explorar ese reino a través de una tradición o de la meditación o de la manera como uno encuentra su camino. Claro, me gusta que al final no son visiones opuestas del mundo, son complementarias, ¿no? Absolutamente, sí. A ver, ¿qué más me habían dicho aquí? ¿En qué consiste el acompañamiento del chamán? Creo que esto ya le hemos respondido bastante. ¿Qué cambios de estilo de vida se suelen producir después de la experiencia? Esto también lo hemos comentado. Y luego hay una que es muy práctica, pero que como liga muy bien con lo que acostumbro a hablar, a lo mejor me puedes contar un poco qué aportaría la ayahuasca a nivel nutricional y deportivo y a nivel diario en una persona sana. A nivel deportivo, esto sería ya también otro mundo, ¿no? ¿Has visto algún efecto? Sí, yo como soy escalador, para mí es mi doble terapia, mi terapia espiritual y emocional,
terapéutica desde la sesión y desde el ritual es la ayahuasca, y mi terapia que me ayuda a aterrizar y enraizar y hacer una verdad como terrenal, real, ¿no? En la acción de todo eso es la escalada. Bueno, la escalada y el resto de la vida. Pero desde luego, pues claro, conocerte mejor a nivel deportivo y llevar salud y conciencia a todo tu cuerpo, pues es bueno. Lo que quizá en el ámbito de la competición, pues a lo mejor ahí ya no es tan adecuado. Conozco el caso de un amigo escalador, fue el primer escalador sudamericano en hacer el máximo grado. Pues meditando mucho, se dio cuenta de que no tenía sentido estar llegando tan alto todo el tiempo, obsesionado y ambicioso con siempre querer más y más, y dejó de escalar. ¿Completamente? Dejó de escalar un tiempo completamente. Yo hice una ceremonia de ayahuasca con él, al cabo de un tiempo él ya había dejado de escalar, y luego con los años volvió a escalar de otra manera. Entonces, claro, puede ser que lo que hablábamos, ¿no? Llevar conciencia a ciertos ámbitos, si es de la competición, de repente uno dice, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Claro, claro. Esto mira, te cuento una anécdota de cosas que yo he visto y que a ver cómo lo interpretas tú, ¿no? Hay muchos gurús de esa gente que ha tenido mucho éxito en la vida, que llegan a un momento que tienen la revelación y empiezan a hablar de temas místicos. Y yo siempre me pregunto, porque no han encontrado la felicidad, ¿no? En el éxito que han conseguido no han encontrado la felicidad, y entonces hacen el reframing y se meten en temas espirituales. Pero claro, yo siempre me pregunto hasta qué punto, si hubieran empezado allí, no habrían conseguido ese éxito que tienen, que el éxito también les permite luego conseguir ciertas cosas que a lo mejor les abren las puertas de este camino, ¿no? Entonces es como siempre el equilibrio de si lo dejas todo, lo que decíamos antes, ¿no? Si dejas todas estas capas que tenemos encima, a lo mejor no puedes llegar a conseguir ciertas cosas que conseguirías, a lo mejor a un precio, pero que igualmente las consigues, ¿no? Desde luego. Pero sobre todo también saber qué estás buscando. Todo puede estar bien o nada puede estar mal, o de repente puede estar todo bien y todo mal. ¿Qué tú estás buscando? ¿En qué manera eso va alineado con el camino de tu corazón y con tu sentir, con tu propósito? Puede ser que durante un tiempo tu estructura mental, fruto de tu linaje y de tu educación, ¿no? Y tu ambición te lleve a un sitio y que de repente digas, tomes conciencia y digas, no, ya pues esto ya no lo veo así. Pero bueno, a lo mejor gracias a que tu estructura y tu ambición te ha llevado hasta ahí, pues has podido ir hacia el otro lugar. Entonces, bueno, pienso que cuando uno toma conciencia, la cosa es plantearse estas cuestiones, ¿no? ¿Qué estoy buscando? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Está alineado con mi corazón? ¿Está alineado con mi bienestar? Con los seres, con mis seres queridos también, ¿no? Yo que soy escalador, también voy lidiando con mi anhelo de escalar mucho y el tiempo que quiero dedicar a mi familia. Uh-huh. Bueno, son cuestiones muy personales. Es el equilibrio de la vida, siempre todo es un trade-off, todo es un equilibrio. Déjame volver a ver aquí el móvil. Alimentación, sexualidad, mentalidad antes de hacer una ceremonia, ya lo hemos hablado. Luego aquí menciona el mejor chamán de la historia, Panchita, que ¿sabéis quién es? No la conozco, Panchita. Y ya está, creo que estamos todos preparados para hacer ayahuasca y has respondido que no todo el mundo está preparado y no es su momento. Pues ya está, creo que lo dejaría aquí y si acaso la última pregunta, que es la que siempre hago, es si alguien quiere saber un poco más de ti o conocerte más, ¿hay algún sitio donde quieres que la gente te siga? O si no es a ti, ¿dónde recomendarías que la gente fuera para aprender más de ayahuasca? Bueno, lo primero, si la gente quiere aprender de ayahuasca y tomar ayahuasca, lo mejor es ir a la selva y encontrar a alguien, a un buen maestro, un buen taita, un buen médico tradicional, un buen curandero, una buena tradición que te guíe allí en su cuna. Eso es lo que recomiendo.
Si alguien me quiere encontrar, yo tengo una cuenta Instagram que no publico prácticamente nada, pero algo de vez en cuando publico. Aunque como ahora mi mujer y yo estamos desarrollando un programa de coaching que tiene que ver con esto que hemos estado hablando, con una guía en este sentido y desde las bases de mi tradición y de los saberes ancestrales, las culturas nativas. Ahí vamos a ir publicando alguna cosita más y estamos desarrollando una página web y vamos a ofrecer unos programas de coaching. Por ahí sí que me pueden encontrar. ¿Dónde sería? ¿Qué nombre tienes? Me pueden encontrar en mi Instagram, Pablo Medrano Bayona, y ahí en algún momento cuando esté la página web ya pondremos el enlace hacia ella y informaremos de los programas de coaching que hacemos. De Amauta no tenemos página web porque es una asociación, es una comunidad cerrada, es un grupo de consumo compartido, cerrado, y es así. Entonces, bueno, por ahí. Y porque sobre todo recomiendo que si alguien quiere tomar ayahuasca por primera vez, pues que se vaya. Que se vaya a la selva. A la selva. Muy bien. Pues pondré el enlace de tu cuenta de Instagram, si me lo permites, en las notas del podcast. Y Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Con gusto. Ha sido un placer. Y un placer para mí también. Muchas gracias. Este episodio tiene el honor de ser patrocinado por Swim, que redefine lo que conocemos como aceite de oliva virgen extra, añadiendo los adjetivos de ecológico y de agricultura regenerativa. Agustí Sugrañas, maestro aceitero detrás de este aceite increíble, nos abrió los ojos a los misterios y la magia detrás del alimento estrella de la dieta mediterránea en un episodio de este podcast que cambió completamente mi conocimiento sobre el aceite y me hizo descubrir cómo había estado consumiendo producto basura durante mucho tiempo. ¿Sabías que el aceite de oliva virgen extra no solo es delicioso, sino que también reduce hasta un 30% tu riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? Pero no todos los aceites han nacido iguales. La diferencia entre un aceite cualquiera y Swim radica en el compromiso de Agustí con prácticas libres de pesticidas y herbicidas, un meticuloso proceso que preserva la esencia del aceite de cualquier contaminación, culminando en un envase de lata que protege el oro líquido de los dañinos efectos del plástico y la luz solar. Quizás no te has detenido nunca a pensar cómo el aceite, al ser una grasa, puede absorber contaminantes y olores, comprometiendo incluso al mejor de los productos. Swim es el fruto de un compromiso inquebrantable con la ecología y la sostenibilidad. Desde el cultivo hasta la lata, Agustí asegura que cada gota que llega a tu cocina es de pureza y calidad inigualables. Si quieres conocer los secretos del aceite de oliva, te invito a que los descubras de la voz de Agustí en una entrevista que le hice. Te la dejo en las notas de este episodio. Entre muchas otras cosas, descubrirás que el grado de acidez no mide la calidad, sino la frescura de las aceitunas que se usaron para hacer el aceite. A más grado quiere decir que las aceitunas que se prensaron estaban podridas. Sí, lo escuchas bien, podridas. Swim, con un grado de acidez perfecto entre 0,4 y 0,6, garantiza un aceite de propiedades y sabor intactos. Ahora la oportunidad de transformar tu cocina y bienestar está al alcance de tu mano. Exclusivamente para ti, mi oyente, Agustí te ofrece un descuento de 15 euros en la compra de un pack de 3 latas de 5 litros. Sí, por solo 11 euros al litro te llevas a casa un aceite ecológico de primerísima calidad y de agricultura regenerativa. Esto es más barato de lo que te encontrarás en las tiendas ecológicas de tu barrio. La razón, que estás comprando directamente al productor y te ahorras los intermediarios. Para acceder a este privilegio, utiliza el código OriolRoda15 en la página swim.eco que te dejo también en las notas. No dejes pasar esta oportunidad de enriquecer tus platos con el auténtico sabor de aceite de oliva virgen, extra, ecológico y de agricultura regenerativa para velar por tu salud y la del planeta.